Buenas noches. Marco Antonio Fernández Martínez es investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey y de México Evalúa. Es un experto en enseñanza, es un especialista en materia de educación. Buenas noches, Marco Antonio. Hola, Carlos, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, bueno, lo que pasa es que está ocurriendo un relevo en la titularidad de la Secretaría de Educación y se va la señora Delfina Gómez y entra la señora que tenía a su cargo la atención ciudadana, le llaman, del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Así, de golpe, ¿cuál es tu impresión sobre ese cambio? En este caso, una secretaría que tendría que ser nodal para el desarrollo de un país, como es la Secretaría de Educación Pública, en particular en momentos en que lamentablemente el sistema educativo sufre una crisis aún mayor de la que ya tenía, derivado de 2 años de clases a la distancia, y en donde, con franqueza, la secretaria saliente Delfina Gómez deja un saldo muy negativo, en donde hay problemas serios de la caída de la matrícula, en particular en la preescolar y la media superior. En general, estamos hablando de por lo menos 1 millón de estudiantes en todos los niveles educativos donde se ha caído la matrícula. No tenemos un diagnóstico del tamaño de las afectaciones de los aprendizajes. La parte emocional entre docentes y estudiantes está afectada y estamos lejos de tener políticas específicas para poder atender estos problemas. Y en esta circunstancia nombran a alguien que, pues, más que experiencia educativa, lo que tiene es experiencia del índole político. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, la nueva secretaria, dicen, dio clases durante 12 años en salón ante alumnos, pero tiene ya muchos años de no impartirlas y pues siendo miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se desempeñó como secretaria de algo en la sección 9ª de la Ciudad de México, que hasta donde sé, pues es en buena medida una cueva de pillerías, y desde el principio del sexenio, en Oaxaca, en Michoacán, en algunos otros lados de gran presencia de la CENTE, pues parece que el gobierno cedió a muchas de sus demandas, incluida la contrarreforma educativa. En ese sentido, ¿tú crees que la señora desempeñará un papel también de militancia centera, se diría, desde el asiento donde estuvo, José Vasconcelos, o donde estuvo también Jaime Torres Bodet? Mira, yo la forma en que lo veo, más que una entrega de la SEP a la gente, llega con una parte, sí, con una dimensión política de tratar de llevar la fiesta en paz, tanto con la parte institucional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como con la disidencia magisterial, sobre todo en tiempos donde se enfila en los siguientes 2 años el proceso electoral. Y es una tristeza que esa sea la lógica que domina, porque pues lo que estamos enfrentando en verdad es una mayúscula crisis educativa derivada de la pandemia y en un gobierno que supuestamente pone como eslogan que primero los pobres. Lo que hemos observado a lo largo de este sexenio es un desdén mayúsculo a una política que tendría que ser por excelencia una prioridad para la movilidad social, para atender los problemas de pobreza y desigualdad, como lo es la educación, pero no ha sido así. Hemos visto sistemáticamente durante estos años recortes presupuestales, concesiones políticas a la CENTE, coqueteo con el CENTE en su estilo tradicional de prostituirse políticamente, hay que decirlo tal cual, primero priista, luego panista, ahora con Morena. Ahora, cuando se presentaron los nuevos planes de estudio, dice que el líder del CENTE que se sienten representados en su edificación, y es curioso porque una declaración del mismo estilo
ocurrió hace 5 años cuando se presentó el modelo educativo del entonces secretario Aurelio Nuño y la administración anterior, y también el líder del CENTE dijo palabras muy similares a la actual. Entonces, digamos que en términos de la sustancia que tendría que ser atender la emergencia educativa, vamos a tener 2 años en donde iremos nadando de muertito con un sexenio perdido lamentablemente en educación. Pero, Marco Antonio, haces referencia a la crisis derivada de la pandemia, pero yo creo que los problemas en el sistema público de enseñanza pues tienen también que ver con la falta de evaluación a la eficiencia pedagógica del magisterio y pues la falta de dedicación a la enseñanza que tiene, por ejemplo, a los niños de Oaxaca, casi 1,500,000, 1,300,000, en manos de la CENTE, en el peor índice de aprovechamiento escolar. En el aspecto estrictamente educativo, ¿cómo ves esto de que además, en medio de esta ensalada, se cambian los planes de estudio y se echa a andar un programa piloto para instaurar lo que llaman un sistema mexicano de enseñanza? ¿Qué es eso? Mira, de entrada creo que el problema de la educación en nuestro país es de antaño, que se agravó con la pandemia, pero no es como que viniéramos de un sistema de equidad de oportunidades o de excelencia educativa. Y eso es responsabilidad de distintos gobiernos, del PRI, del PAN, de gobiernos en los estados, incluyendo gobiernos del PRD, un problema serio de corrupción al interior del sistema educativo, promovido en particular no solo por los liderazgos sindicales, sino también por gobiernos panistas, priistas, gobiernos en los estados. Entonces, digamos que tenemos una ensalada que ahora se hace peor por estos problemas a los que hice mención, y en donde en ese contexto viene la idea de presentar unos nuevos planes de estudio. Ningún país del mundo está ahorita cambiando sus planes de estudio, sino están concentrando sus esfuerzos para tratar de recuperar aprendizajes, para tratar de traer de regreso a las aulas a los miles de jóvenes que abandonaron por distintas razones la escuela y que tienen muchos de ellos la parte anímica afectada. Ahí es donde se están poniendo al centro los esfuerzos en materia educativa en otros lugares del mundo, no así en el caso mexicano. La denominada nueva escuela mexicana, que por más que tratan de definirla con toda franqueza, a mí no me queda claro qué significa. Ponen el miércoles cuando se presenta el nuevo plan de estudios y se hace el anuncio con bombo y platillo, una serie de afirmaciones otra vez ideologizadas de que si es una alternativa al legado neoliberal, que si ahora sí va a tener una escuela que pone al centro a la comunidad y no al individuo, que ya no va a ser esta educación racista, clasista que se ha tenido en México, que hay que cambiar con la colonización que se ha tenido, con el enfoque eurocéntrico, etcétera, etcétera. Y todo ese eslogan, ese lenguaje está bien bonito para atraer a las audiencias, sobre todo de izquierda trasnochada, no de la izquierda moderna, pero con eso no vamos a mejorar el problema sustantivo que tenemos de una mayoría de niñas, niños, jóvenes que lamentablemente no comprenden lo que leen, que tienen deficiencias serias en la parte de matemáticas, que tienen poco contacto con el desarrollo científico y que todas esas carencias que se han acumulado a lo largo del tiempo se profundizaron por la pandemia y que minan la posibilidad de desarrollarse como personas, de integrarse como sociedad y de lograr, cuando ellos crezcan, verdaderas oportunidades de mundo laboral. Entonces, vamos nuevamente con franqueza a un piloto que además tiene una serie de cosas que no han contestado, Carlos. No han dicho cuáles son las escuelas que van a participar, más allá de que son 960 en el país. No han dicho cómo van a capacitar a los docentes, si hay dinero para ello. En fin, hay una serie de ausencias clave de la operación, además del contenido de los nuevos planes de estudio, pues que vaticina, la verdad, un problema muy serio en el resto del sexenio en materia educativa. Bueno, hablabas
de estos recortes presupuestales, y dentro de eso se dio, por ejemplo, la cortada de subsidio a las estancias infantiles que pues daban servicio a más criaturas entre 2 o 3 meses de edad a 4 años, que asistían más o había mayor oportunidad de cupo que sumadas todas las guarderías de, por ejemplo, del Seguro Social y del ISSSTE, y las cortaron, en muchas partes acabaron con ellas. Y luego vino este recorte o muerte de las escuelas de tiempo completo que garantizaban a los niños no solamente enseñanza, sino 2 alimentaciones nutritivas al día. ¿Qué no hay en esto una deliberada intención de uniformar hacia abajo, hacia los peores niveles o los más bajos de enseñanza a la sociedad mexicana? Mira, yo como lo observo es que por lo menos hay una evidente contradicción en un gobierno que dice que quiere justo promover una equidad en la educación, dar un enfoque de género a favor de la mujer en la educación. Si eso fuera cierto, justo no hubieran terminado con estos programas que permiten a la mujer integrarse exitosamente o con mayor probabilidad al mundo laboral, que a partir de proveer alimentos en las escuelas de tiempo completo y dar jornadas más amplias de enseñanza, se habían tenido mejores resultados en las escuelas que justo están en las comunidades más desventajadas de la sociedad. Entonces, hay al menos una contradicción. Y el presidente en la mañanera se atrevió a decir que, pues, dadas las grandes acciones de Delfina Gómez, no había habido rezago educativo. Eso solo retrata que hay un presidente ajeno a la realidad, sin contacto a la educación, y en donde en el fondo el eslogan de primero los pobres es eso, solo un eslogan, porque las medidas educativas que se han implementado en la administración han sido aquellas en contra precisamente del sector menos aventajado de la sociedad. A ver, Marco, yo te pido que permanezcas acá para continuar la conversación, porque quiero que hablemos de lo que se está haciendo en otros países en materia de enseñanza básica, digamos. ¿Permaneces acá y seguimos para que la audiencia nos escuche mañana? Con muchísimo gusto. Muchas gracias y buenas noches.